Buenos días, estimados. Vamos a realizar este siguiente video, un proyecto filmográfico, con la intención de poder ayudar a sus clases acerca de las alteraciones cardiovasculares y el embarazo. Vamos a dejar afuera los trastornos hipertensivos, los cuales se van a tratar en otra oportunidad aparte. Las enfermedades cardiovasculares complican del 1 al 4% de los embarazos. No hay indicios de que su incidencia se haya reducido en las últimas décadas. Existe una mayor prevalencia cuando se incluyen los trastornos hipertensivos. Las complicaciones cardiovasculares representan el 16% de la mortalidad materna, lo que convierte a las enfermedades cardiovasculares en la principal causa de muerte de mujeres embarazadas en los países desarrollados. En el Reino Unido, el último informe de mortalidad materna indicó que estas correspondían a la principal causa de muertes maternas indirectas, llegando a un índice de 2,39 muertes por cada 100.000 embarazos. La edad materna avanzada, la obesidad, la hipertensión, el tabaco y la diabetes mellitus son los principales factores de riesgo cardiovascular que son cada vez más prevalentes en la población embarazada. La prevalencia de la cardiopatía isquémica ha aumentado debido a los cambios de estilo de vida. La disección aórtica, la miocardiopatía de periparto y la cardiopatía isquémica son causas de mortalidad materna muy poco comunes, pero importantes. Los cambios hemodinámicos profundos, con un aumento del 50% en el gasto cardíaco, suponen una carga para el sistema cardiovascular materno durante el embarazo y pueden provocar una nueva aparición o exacerbación de una enfermedad cardiovascular preexistente. Durante el embarazo se justifica un alto índice de sospecha y un bajo umbral para la investigación de enfermedades cardiometabólicas. Una de las otras causas principales de la enfermedad cardiovascular como complicación durante el embarazo es el drástico aumento que se ha producido en el número de pacientes con cardiopatías congénitas que sobreviven hasta la edad adulta. En la década de los años 50, apenas un 10% sobrevivía a las primeras décadas de vida. Actualmente, un 85% a un 90% llega a la edad adulta. Los enormes avances que se han producido en el diagnóstico y el tratamiento incluso de las cardiopatías complejas han mejorado la calidad de vida y esto les permite llevar una vida normal, lo que incluye la actividad sexual y el deseo por tener hijos. Un estudio en Estados Unidos demostró un aumento lineal de la prevalencia de cardiopatías congénitas entre 2000 y 2010, de un 6,9 a 9 casos por 10.000 hospitalizaciones por parto. Este estudio muestra el predominio de pacientes con comunicación interauricular en el 22,6%, comunicación interventricular en el 14,5%, y esto va seguido de lesiones valvulares, ¿ya?, del lado izquierdo con un 13,8% y del lado derecho con un 7,5%. Las lesiones más complejas como la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes vasos fueron raramente observadas con un 2,6% y un 1,5% respectivamente. El embarazo con sus importantes cambios hemodinámicos conlleva a ellas a un riesgo de deterioro del estado clínico durante este proceso. El volumen de eyección, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco aumentan, mientras que la resistencia vascular periférica y la hemoglobina se reducen. El efecto máximo es a finales del segundo trimestre y a comienzos del tercero. Además de los efectos hemodinámicos, el embarazo tiene un efecto trombogénico y puede afectar a las enfermedades del tejido conjuntivo. Esto da lugar a un mayor riesgo de disección de la aorta durante la gestación. En consecuencia, la planificación del embarazo y el asesoramiento en cuanto a la anticoncepción son esenciales en la mujer con unas enfermedades cardíacas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada parece ser la medida más exacta disponible para la predicción de complicaciones cardíacas en el embarazo. El grupo de riesgo bajo, es decir, todas las pacientes con lesiones de carácter menor y que no requieren tratamiento, y que además han sido tratadas sin que queden lesiones residuales hemodinámicamente significativas, se van a clasificar como WHO1. El embarazo está contraindicado para las mujeres con hipertensión pulmonar, cianosis intensa, reducción de la función ventricular izquierda, miocardiopatía periparto previa, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo sintomática o el síndrome de Marfan con una dilatación de la raíz aórtica, es decir, todas estas complicaciones van a caer dentro de la categoría de WHO4.
A continuación vamos a revisar los aspectos fisiopatológicos de estas complicaciones cardiovasculares durante el embarazo. Vamos a iniciar con el síndrome coronario agudo. Y la mayoría de los casos de infarto al miocardio ocurren en el tercer trimestre del embarazo, y esto va desde el 25 al 32% de los casos. En el posparto es del 45 al 55%. La pared anterior del corazón es la más afectada, involucrada en el 69 al 78% de los casos. La pared inferior está involucrada en el 27% y la pared lateral en el 4%. Varias de las afecciones que vamos a enumerar a continuación pueden causar un síndrome coronario agudo en la paciente embarazada. La primera de ellas es la disección coronaria espontánea, y esta se define como una separación no iatrogénica y no traumática de las paredes arteriales coronarias, creando un falso lumen. La característica patognómica de esta complicación es la separación de las capas dentro de la pared arterial por un hematoma intramural. El hematoma puede surgir por una ruptura de la íntima que inicia la disección medial, o más comúnmente por una hemorragia intramedial espontánea debido a una ruptura de los vasa vasorum. ¿Qué son los vasa vasorum? Los vasa vasorum es una red de pequeños vasos sanguíneos que constituyen las paredes de otros vasos sanguíneos de mayor diámetro, como las arterias elásticas, en este caso la aorta como un ejemplo, y las venas grandes, como las venas cavas. Posteriormente, el hematoma puede conducir a un desgarro de la íntima. Los niveles excesivos de progesterona conducen a una pérdida de la ondulación normal de las fibras elásticas y una disminución de la sustancia fundamental del ácido mucopolisacárido. Y estas parecen desempeñar un papel importante en la patogénesis de la afección. El estrógeno aumenta la liberación de las metaloproteinasas de la matriz, lo que puede provocar necrosis quística medial y falta de soporte estructural de los vasa vasorum, y por lo tanto rotura que va a conducir a un hematoma intramural. Otra de las afecciones es el espasmo. Varios factores pueden contribuir al desarrollo de espasmo coronario en mujeres embarazadas. Se postula que hay una disfunción endotelial durante el embarazo, una mayor reactividad vascular a la angiotensina 2 y la norepinefrina, y una mayor liberación de renina y producción de angiotensina debido a la disminución de la perfusión uterina en la posición supina. El espasmo coronario también puede ser causado por derivados del ergot, que se utilizan para controlar la hemorragia posparto o para suprimir la lactancia. Seguido a esto tenemos la trombosis, la cual es una serie de alteraciones del sistema de coagulación que predisponen a la trombosis arterial durante el embarazo. Esto incluye una disminución de la liberación del activador del plasminógeno tisular, aumento del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, que es de acción rápida, y cambio en el nivel de factores de coagulación y reducción de los niveles de la proteína S funcional. Además de ello, fumar aumenta aún más la agregación plaquetaria. El tromboembolismo venoso es responsable del 3% de todas las muertes maternas en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Un análisis reciente de la mortalidad materna de los Estados Unidos mostró que el tromboembolismo venoso representó el 15% de todas las muertes maternas entre 2003 y 2011. En la investigación confidencial sobre muertes maternas realizada en el Reino Unido, la atención deficiente fue protagonista en más de la mitad de todas las muertes por embolia pulmonar, destacando la importancia de comprender y superar los desafíos en la atención de esta afección en el embarazo. Los signos y síntomas de tromboembolismo venoso durante el embarazo son similares a los de las personas no embarazadas. Estos van a incluir dificultad para respirar, taquicardia, dolor, hinchazón en las piernas, malestar pélvico y dolor en el pecho. La dificultad para respirar es el síntoma de presentación más común en el 34,7% de los casos, seguido de la taquicardia en el 30,4%, el dolor o la debilidad de las piernas en el 9,6% y el dolor de pecho en el 13%. A continuación le presentamos la tríada de Virchow. La éstasis venosa, la lesión vascular y el estado de hipercoagulabilidad son responsables del aumento del riesgo de tromboembolismo venoso, especialmente durante el embarazo. Las trombofilias hereditarias y otros factores de riesgo también contribuyen al desarrollo de tromboembolismo venoso durante el embarazo. A continuación vamos a hablar de la éstasis venosa. La vasodilatación renal ocurre simultáneamente con la vasodilatación sistémica.
a través de la dilatación de venas inducidas por la progesterona durante el embarazo y conduce a un aumento del 30 al 50% en el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Este aumento de la tasa de filtración glomerular aumenta la liberación distal de sodio, lo que permite escapar del efecto de retención de sodio de la aldosterona. La expansión del volumen secundaria a la aldosterona aumenta la liberación del péptido natriurético auricular, que a su vez va a inhibir la reabsorción de sodio en los túbulos distales, lo que provoca un aumento del volumen sistémico y la retención de sodio. El aumento del volumen sanguíneo corporal conduce a un aumento del volumen sanguíneo en las extremidades inferiores de 94,7 ml en las no embarazadas y de 110,1 ml durante el embarazo. También hay un aumento en el diámetro de la vena femoral común de 10,14 milímetros a 12,72 milímetros aproximadamente, así como también se presentan incrementos proporcionales en los diámetros de las venas safena y poplitea. Este aumento de volumen y la presión de la sangre venosa, junto con la distensión resultante de los vasos, conduce a la éstasis y el aumento del edema de las extremidades inferiores. Sin embargo, se ha propuesto que, a diferencia del tromboembolismo venoso en la población general, durante el embarazo puede comenzar en la pelvis en lugar de las extremidades inferiores, ya que el porcentaje de trombosis venosa profunda pélvica aislada es significativamente mayor en el embarazo. Cuando la arteria ilíaca común derecha cruza la vena ilíaca común izquierda, se produce una compresión pulsátil del sistema venoso del lado izquierdo. Esta compresión está implicada en el aumento de trombosis venosa profunda del lado izquierdo en mujeres embarazadas, con una ocurrencia del 90% en el lado izquierdo, en comparación con el 55% del tiempo en personas no embarazadas. Disfunción y lesión vascular. En el embarazo normal hay citoquinas circulantes y factores de crecimiento que pueden contribuir a la degradación de la monocapa endotelial. Esto puede provocar disfunción vascular y lesiones al degradar o eliminar las proteínas de la unión celular. La lesión endotelial también puede ocurrir durante el trabajo de parto normal, así como durante el parto quirúrgico. Además, el aumento del volumen sanguíneo y del diámetro de los vasos provoca una gran tensión en los vasos, lo que puede provocar daños vasculares. En relación al estado de hipercoagulabilidad, durante el embarazo la sangre se vuelve hipercoagulable, con aumento de los factores de procoagulación 5, 7, 8, 9, 10 y 12 y el factor de von Willebrand. El factor 7 aumenta hasta 10 veces, mientras que el fibrinógeno se duplica. El factor von Willebrand y el factor 8 aumentan al final de la gestación y el factor 11 tiende a disminuir durante el embarazo. También hay una disminución de la actividad anticoagulante con una disminución de la proteína S asociada a la edad gestacional, mientras que la actividad de la proteína C permanece sin cambios. La fibrinolisis se reduce en el embarazo como resultado de un aumento de la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y tipo 2 y una actividad disminuida del activador del plasminágeno tisular. Los factores de riesgo asociados con el tromboembolismo venoso antes del parto incluyen la inmovilidad, técnicas de reproducción asistida, el tabaquismo, la obesidad y hemorragias antes del parto. Los factores de riesgo de tromboembolismo venoso postparto incluyen la inmovilidad, el desprendimiento de placenta, la preeclampsia, la restricción de crecimiento, el parto por cesárea, la infección postparto, la hemorragia postparto y la obesidad. A continuación, vamos a ver la embolia del líquido amniótico, y esta es una interrupción de la interfaz entre la placenta y el amnios, con la entrada subsiguiente de líquido amniótico y elementos fetales. Estos elementos pueden ser cabello, meconio, células escamosas y mucina en la circulación materna. Los portales de entrada pueden incluir la inserción de la placenta, las venas cervicales o la incisión quirúrgica uterina. Al entrar en el árbol arterial pulmonar se produce una intensa vasoconstricción pulmonar. Esto puede estar asociado con broncoconstricción concomitante. El resultado hemodinámico es una obstrucción aguda de la arteria pulmonar, dilatación del ventrículo derecho y la aurícula derecha e insuficiencia tricuspidia significativa. El agravamiento del ventrículo derecho hace que el tabique interventricular se arquee hacia el ventrículo izquierdo. Esto crea una obstrucción y disfunción sistólica, aumentando aún más la presión de la arteria pulmonar y disminuyendo el gasto cardíaco. La hipoxemia y la hipotensión provocan un colapso cardiovascular repentino. Normalmente los embarazos son procoagulantes para empezar
con niveles elevados de factores de coagulación 10, 9, 8, factor de von Willebrand e inhibidor de la vía del factor tisular. La introducción del líquido amniótico y elementos fetales desencadena mediadores proinflamatorios como el factor activador de plaquetas, el factor de necrosis tisular alfa, la interleuquina 6, interleuquina 1, fosfolipasa A2, endotelina, activadores del plasminógeno, tromboplastinas y factores de complemento. De este modo se activan la cascada de coagulación y los sistemas fibrinolíticos. El líquido amniótico en la circulación materna activa el factor plaquetario 3, estimula la agregación plaquetaria y activa el factor de coagulación 10A. La activación patológica superpuesta de las vías de coagulación y fibrinolíticas crea una coagulopatía grave. La coagulación intravascular diseminada ocurre en aproximadamente el 80% de los pacientes con embolia de líquido amniótico. Esto puede ser inmediato en el momento del colapso cardiopulmonar o puede retrasarse. El sangrado puede ser severo, implacable y además letal. También se sabe que el líquido amniótico y los elementos fetales se infiltran en el útero y provocan una atonía uterina grave que agrava aún más la hemorragia. Las autopsias en mujeres que sucumben a embolismo de líquido amniótico muestran edema pulmonar, émbolos de componente amniótico en los pulmones y hemorragia alveolar. También se encuentran infarto al miocardio, insuficiencia renal aguda, la cual se debe a la necrosis tubular aguda e infartos cerebrales. Shock y embarazo. El shock se define como un estado de hipoperfusión tisular sistémico producto de la reducción del gasto cardíaco y del volumen circulante eficaz de sangre. Los principales tipos de shock son el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. El shock de cualquier tipo puede ocasionar lesiones tisulares hipóxicas si no se corrige. La muestra nacional de pacientes hospitalizados de Estados Unidos demostró un aumento anual del 10% en las muertes maternas entre 1998 y el 2008. Los investigadores han sugerido varios factores que incluyen una mayor resistencia a los antibióticos, la edad materna, las comorbilidades y factores microbiológicos como una mayor incidencia de la Escherichia coli e infecciones por estreptococos del grupo A. A continuación vamos a ver el shock séptico. La sepsis materna representa el 11% de todas las muertes maternas en todo el mundo. Es la tercera causa directa más común de muerte materna y es un contribuyente importante a otras causas comunes de muerte materna como hemorragia y tromboembolismo. En el shock séptico, la vasodilatación arterial y venosa sistémica provoca una hipoperfusión de los tejidos, aunque se conserve el gasto cardíaco o incluso aumente inicialmente. La reducción del tono vascular se asocia a una activación generalizada de las células endoteliales que con frecuencia activa un estado de hipercoagulabilidad que se manifiesta como una coagulación intravascular diseminada. Además, el shock séptico se asocia a alteraciones del metabolismo que suprimen de forma directa la función celular y tisular. El efecto neto de estas alteraciones es la hipoperfusión y la disfunción de múltiples órganos. Shock anafiláctico. La anafilaxia es un evento raro que ocurre durante el embarazo. Se caracteriza por una reacción de hipersensibilidad generalizada que pone en peligro la vida y suele provocar hipotensión materna. ¿Ya? Y también, producto de ello, puede provocar morbilidad fetal como consecuencia de la asfixia intraparto. La anafilaxia generalmente se desencadena por la exposición a alimentos, venenos de insectos, látex, ¿ya? O medicamentos a través de mecanismos que están mediados por la inmunoglobulina E. El cefotetán, una cefalosporina de segunda generación, se usa comúnmente para la profilaxis quirúrgica en la cesárea. El manejo de la anafilaxia durante el embarazo es difícil, con graves consecuencias tanto para la madre como para el feto. Shock hipovolémico. Aproximadamente el 6% de los partos se complican por hemorragia obstétrica. A pesar de una base de evidencia bien establecida para el tratamiento clínico de la hemorragia obstétrica, sigue siendo la principal causa de mortalidad y morbilidad materna a nivel mundial. La mayor carga de hemorragia obstétrica se encuentra en entornos de escasos recursos, donde se producen muertes debido a retrasos en el diagnóstico y el tratamiento. La pronta identificación y tratamiento son cruciales para reducir la mortalidad y morbilidad materna relacionada con la hemorragia. La estimación visual de la pérdida de sangre se utiliza habitualmente para evaluar la gravedad y guiar la reanimación. Sin embargo,
A menudo se subestima la pérdida de sangre. El monitoreo de los signos vitales es clave para la evaluación hemodinámica, con umbrales para la presión arterial sistólica y el pulso que se utilizan en el desencadenante clínico o los sistemas de alerta temprana para una pronta intervención. El shock inminente puede estar enmascarado por los cambios hemodinámicos del embarazo, lo que hace que los signos vitales convencionales sean menos útiles y los signos tomados de forma aislada pueden pasar por alto el deterioro inminente. Este es el material que tenía preparado para ustedes para la clase de mañana. Espero que les guste porque me costó un montón realizarlo. Fueron muchas horas de trabajo entre sacar información actualizada de los papers. La mayoría de la información que tenía acá está sacado de revistas científicas y no necesariamente de libros. Así que espero que les guste y muchas gracias.